está causándome problemas. A ver, espero que ya. Bueno, ya, ¿verdad? Hermano Sí, ya. Ulises, ya. Perfecto. Vamos a comenzar este tiempo con la ayuda de Dios. Me da gusto estar con ustedes y, y oremos al Señor. Le pido, hermano Ulises, si ora, por favor. Sí, hermano. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar esta enseñanza que tiene la hermana para con sus alumnos. Señor, te pido que tú seas de bendición de ella para con nosotros, Señor, Sí, para así escuchar es. tu mensaje, para escuchar la enseñanza, Señor, para poder crecer. Señor, te damos gracias por los que estamos aquí reunidos, porque estamos para aprender, no estamos para jugar. Señor, en esta hora te damos gracias por este hermoso día que tú nos das. Amén. Amén. Bueno, pues vamos con todo. Ah, Vamos a comenzar con el don de palabra de sabiduría. La semana pasada yo les decía que ya íbamos a ver ahora sí la clasificación de los dones y les hice en la última diapositiva les presentamos la clasificación y cuando veíamos cómo se agrupaban. Y hoy comenzamos con los dones de inspiración. A los dones de inspiración, también nosotros, en algunos casos, también los conocen como los dones del saber. Cuando usted oiga dones de inspiración o dones del saber, vamos a ubicarlos en el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Estamos de acuerdo? En este día nos toca el don de palabra de sabiduría. La diapositiva dice, a cada uno le es dada una manifestación especial del Espíritu para el bien de todos. Recuerde usted que lo que Dios nos da es para el bien de todos y en este caso es para edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos los instrumentos. Y vamos a ver la segunda diapositiva, la cual me lleva a darme cuenta, si entra esto lleva a darme cuenta que tengo yo la bendición de poder, oh Dios, de poder tener algo del Espíritu Santo para mi vida. Y eso es maravilloso. Oh Dios. Aquí en esta diapositiva encontramos un reflejo de todo lo que estoy hablando. Recuerden, tenemos una Trinidad, un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que capacita al creyente, no solamente dando ministerios, sino dando aún dones. Estos son maravillosos y cada uno de ustedes y juntamente conmigo tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, suplir necesidades que nos llevan a edificar, a proteger, a dar crecimiento, madurar y consolidar. Somos instrumentos para esto. Y aquí nos ponen en la lista los dones del Espíritu Santo, incluyendo los dones de servicio que ya vimos en su momento. Ahora bien, yo te voy a invitar a que continuemos. Puedo encontrar aquí que el don de palabra de sabiduría se refiere a una parte del conocimiento, palabra de conocimiento, perdón, se refiere a una parte del conocimiento que él ha querido revelar. Es el don que revela la verdad escondida de las cosas, resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación llega solo por inspiración del Espíritu Santo. Aquí quizás alguno de ustedes ya tenga experiencia sobre esto de los dones, algunos no, pero quiero decirles que esto es verdad, que esto es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dispuesto a darlo. Ahora bien, ¿qué la palabra de sabiduría? Es que es la que vamos a estar viendo en este día.
No es la sabiduría humana que nosotros adquirimos con conocimiento. Dice aquí la definición, la sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos, resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victorias. Si alguien tiene poco conocimiento, pero posee el don de sabiduría, puede engrandecer el conocimiento que tiene para la gloria de Dios. Cuando usted y yo hablamos y traemos una palabra de sabiduría, hasta usted a veces se queda sorprendido porque dice, híjole, eso yo no lo sabía. ¡Qué barbaridad! Yo eso lo dije, pero ¿por qué? Porque está siendo instrumento del Espíritu Santo. Como les mencioné, los dones de revelación o del saber son, repita conmigo, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Estamos de acuerdo? En la última definición que pusimos aquí, ¿y por qué quisimos poner esta diapositiva? Para que nos vayamos ubicando en lo que estamos viendo. Discernimiento de espíritu es el don que capacita para discernir espíritus. Discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo. Otra vez, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Juzgamos si ese espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el espíritu de Satanás. En su momento, que yo creo que la siguiente semana yo voy a estar dando esa clase para que estemos listos, que veamos lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿quién quiere leer la diapositiva, por favor? Yo, hermana, ¿Quién es? Esmirna, Ajá. dice lo que se desea conocer, definición de revelación. Según el diccionario de la REA, la revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Por su parte, revelar es descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, o proporcionar certidumbre de algo. Significado de la revelación. El cristianismo no es una religión que solo se transmite verdades, ante todo es una experiencia vivida en la historia de la manifestación de Dios, por medio de hechos y palabras. Revelación, latín revelare, revelatio, quitar el velo que oculta algo a la vista, griego, apoco, apocalipsis. Sí. Apocalipsis es revelación, manifestación de Dios y sus secretos que estaban ocultos a la razón humana. Primera de Juan 1, 2 al 3. Y si alguno tiene falta de sabiduría, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será sin reproche. A ver, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Gracias, Smith. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las definiciones. Aclaran un poquito más lo que vamos a estar tomando. ¿Por qué les compartimos esto? Porque va a ser para nuestro conocimiento general. Y siempre que estamos en algo, el diccionario de la Real Academia Española, que eso quiere decir RAE, ¿sí? Diccionario de la Real Academia Española, nos dan definiciones. Como siervos de Dios tenemos que usar los diccionarios. ¿Quién quiere leer la siguiente, por favor? Dice definición de la palabra sabiduría. Este don no es ganado a través del estudio y la experiencia. Es dado sobrenaturalmente por Dios. No es una palabra de sabiduría acerca del tema o la situación. Es la palabra de sabiduría para ese asunto. Es la respuesta a la solución a la voluntad de Dios en una situación específica. Viene por la impartición del Espíritu. Palabra de sabiduría. Es el don que nos muestra cuando nos vamos a mover conforme a la voluntad de Dios. El don de palabra de sabiduría nos dice cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, qué hacer, por qué hacerlo y dónde hacerlo. Segunda de Corintios 12:10. Andrés. Ajá.
Entonces, esto nos aclara un poquito, hermano Ulises, lo que estamos hablando, el don de palabra de sabiduría. Eh, no nada más es una palabra, sino es todo el paquete. Y tú te quedas sorprendido porque viene la hermana y te dice, fíjese que estoy muy angustiada, muy preocupada porque mi familia está destruyéndose. Tú oyes algo importante dentro de la consejería, dentro del servicio, es oír a la gente y estar orando, pidiéndole a Dios qué voy a hablar, no lo que yo quiera hablar a la ligera, sino la respuesta de Dios. Es como se desarrolla el don de palabra de sabiduría, que en sí yo creo que la mayoría, los siervos de Dios tenemos. Y, y tú comienzas a decir, es que la promesa de Dios, que consideremos las promesas de Dios. En ocasiones la fe te cae un poco, pero mayor es el que está en usted. Ah, la, la respuesta creo que fue la precisa, la adecuada. Y qué pasó con la hermana? Se va alentada. ¿Por qué? Porque la solución o la voluntad de Dios es una situación específica. ¿Se da cuenta? Y puedo encontrar, ahorita se me ocurrió ese ejemplo de esa hermana que se acerca a mí y está desesperada por la familia. Y yo sin pensar, sino pidiéndole a Dios, di una respuesta. Entonces, es el don que nos muestra cuándo nos vamos a mover conforme a la voluntad de Dios. El don de palabra de sabiduría nos dice cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y qué hacer, por qué hacerlo y dónde hacerlo. Una de las... Hermana, Mande, bueno, pero hermano Andrés. sí, hay veces en que dice uno, ¿a poco esa es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios eso que me está diciendo el hermano, el pastor? Yo recuerdo, disculpe rápido, le digo que compré un carro y ese carro nunca me di cuenta que tenía este reporte de robo. Ándale. Y el caso es que yo vendí ese carro, agarraron al muchacho, lo metieron al bote y el carro, se lo llevaban al corralón y luego me estaban buscando a mí porque yo se lo vendí. Yo llegué a un pastor bien desesperado. Digo, mira, hermano, me pasó esto, esto y esto. Y dice, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vete a Estados Unidos. Qué buen ejemplo tomó, pero luego le contestó. Y yo dije, ¿y mi esposa y mi hijo, mi hija? Ajá. No, dice que es que, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tal si te agarran? No, dice, vete a Estados Unidos. Inténtalo, vete. Y después de orar por mí, ya me salí, dije, ¿qué vete? ¿Qué nada? Voy a ir a ver, voy a ver cómo le hago, pero pues no me fui. Y dije, ya esa no es la voluntad de Dios que voy a estar a Estados Unidos. Mire, ahorita que usted me interrumpió, les iba a decir algo y es lo siguiente. No hay que ser fáciles para hablar, sino pedir la dirección de Dios para hablar, porque nosotros somos bien desesperados, ¿o no? Queremos solucionarlo todo y a veces va en contra de la palabra. Y vamos a verlo en este caso, en cada uno de los dones del Espíritu Santo que vamos a estar viendo, los vamos a ver respaldados por la palabra, porque Dios no se contradice. Como seres humanos, ¿somos desesperados o no? ¿Queremos solucionar las cosas o no, a nuestra manera? Queremos las cosas rápidas. Rápidas. Estamos en este tiempo de todo rápido. Pero ¿qué sucede? Vamos nosotros a, de verdad que con la presencia de Dios en tu vida, si dejas a Dios y al Espíritu Santo gobernar, te sorprendes de cómo eres. No que seas paciente, no que seas indiferente o pasivo, no, sino que Él te va enseñando y te va moldeando. Y la gente se va dando cuenta, ah, Chihuahua, ya no respondes como respondías, porque no, es que yo,
No, es que, cuidado, vas agarrando como la oración que se decía al principio, las cosas más en serio y formales. Y dejamos en este caso que el Espíritu Santo actúe. ¿Se da cuenta? ¿Quiere leer esta diapositiva, hermano Andrés? Sí, dice la palabra de sabiduría en la vida de Jesús. Gracias. Mateo 13, 54 al 58 dice, ¿dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? Mateo no solo de pan, Mateo 4:4 dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el que habla contigo, dice Juan 4:26. Id anunciad a Juan, id anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les, anu- les Les, anuncia el les Evangelio. anuncia el Evangelio. Lucas 7:22. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:20. Gracias. Mire, aquí vemos ejemplos de la palabra de sabiduría en la vida de Jesús, como está el título. Y la gente se asombraba. ¿Cómo un carpintero tiene tanta sabiduría? Así pueden decir de usted o de mí. ¿Cómo? Ella me dijo sin tener la experiencia, pero no es por mi experiencia, es por el Espíritu Santo que está en mí para poder hablar. No es de lo que yo he vivido, sino lo que Dios quiere darle. La palabra clara cuando Satanás le dice, a ver, convierte estas piedras en pan. Él lo podía haber hecho, pero su respuesta no fue agresiva. Y la respuesta con sabiduría, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No fue agresivo, ¿se dan cuenta? No fue posesional y yo hago, no, no, no. Él trajo con sabiduría la respuesta. Cuando cuando vemos aquí, dice, yo soy el que hablo contigo, había una duda ahí. ¿Quién es el Cristo? ¿Cómo? No lo sabemos. Y Jesús les contesta y les aclara la situación. Ahora bien, cuando les indica, y digan a Juan lo que han visto y oído, con evidencias. Pero si te das cuenta, la palabra es respaldada. Y en el ejemplo del César, cuando le pusieron esa situación, que a ver qué va a hacer, qué va a decir. No, no hay que dar impuestos, no hay que hacer esto. Jesús sabiamente dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Te das cuenta ahora cómo, por ejemplo, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero cuando tenemos la palabra de sabiduría, siempre, siempre, siempre está respaldada con las bases bíblicas y los mandatos de Dios? ¿Por qué? Porque no podemos contradecirnos y no podemos hacer a lo que Dios no le agrada. Estos ejemplos de Jesús. Y ahora le voy a pedir a quién más quiere participar leyendo. No veo aquí la lista. Yo, hermana. A ver, ¿quién dijo primero? Yo, Eliseo. ¿Quién? Eliseo. Ah, Eliseo. A ver, Eliseo, lee, por favor. ¿Cómo se manifiesta la palabra de sabiduría? Dios es un Dios de variedad. Este don puede venir de diferentes maneras. Por la voz interior del Espíritu, oyendo con los oídos espirituales la voz del Espíritu. Vemos en el libro de Hechos cómo Dios puede hablar sin una voz audible. Él da a conocer su mente directamente por medio del Espíritu.
Quien tiene este don, les es dado a conocer la mente de Dios sobre el asunto. Se involucra la fe intuitiva y la seguridad. Ejemplos. Hechos 18, del 6 al 8. A Pablo le fue prohibido ir a Bitinia en Hechos 20 del 22 al 24. Pablo supo que tenía apresurarse para ir a Jerusalén. Pablo tenía conocimiento con sabiduría y sabía que era la voluntad de Dios. No le Darnos. pudieron persuadir lo encomendado a Dios. Hechos 21, del 8 al 14. Hechos 8, 20 al 23. Pedro vio el corazón de Simón como un libro abierto. Pablo en Hechos 23, 6 al 10 trata con los fariseos y saduceos Solo son Dios. entiende los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Gracias. ¿Alguien quisiera comentar la situación que vivió Pablo en Bitinia? Por eso se dieron cuenta que nosotros les pedimos que lean el libro de Hechos, porque lo estamos ocupando. Ellos vivieron estos dones. Ah, cuando viene la, la manifestación del don de palabra de sabiduría, dice aquí que puede venir de diferentes maneras. Esa voz interior del Espíritu te dice y hablas. Y a veces aún la voz audible. Y a veces nos da a conocer su mente directamente por medio de su espíritu. Quien tiene ese don, le es dado a conocer la mente de Dios. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a compartir algo? Bueno, no todos, no todos. Ah, aquí puedo ver cuando Pablo supo que tenía que apresurarse para ir a Jerusalén y sabía que era la voluntad de Dios. O sea, vino una convicción plena. En el caso del hermano Andrés, no había esa convicción, no había esa paz, no había esa seguridad. Con todo respeto para el siervo, se había acelerado a dar un consejo de él y no de Dios. Después yo creo que lo que el hermano Andrés hizo, aún Dios le respaldó y sobre todo le enseñó, sobre todo le enseñó porque me recuerdo muy bien cuando compré un carro, segundo carro que compré, me dijeron, el revive o rebebe o algo así, ¿no? Tienes que meterte a una página para descubrir algunas situaciones del carro. El repube. Ándele, el revive. Gracias, hermano Ulises. Usted sí me entendió. Y que el hermano Andrés ahora, antes de comprar otro carro, aprendió algo. ¿Y qué pasa? No solamente aprendió para él, sino aún para aconsejar a otra persona que viene a, a decirle, voy a comprar un carro. Ah, sí, pero primero haz esto. Y ya si en el corazón de Dios le pone, ah, y mira, también esto, esto y esto. ¿Todas las cosas sirven para bien o no? Sí, ¿Crecemos o no? Entonces, listos como con sus antenitas. Pero vamos a ver que en Hechos 8:20 al 23, ¿se acuerdan cuando el corazón de Simón? Cuando esa situación se vivió, ¿por qué? Es como un libro abierto. Dios sí conoce los corazones. Y de verdad que a veces tú te quedas sorprendido cuando Dios te usa, porque puedes decir cosas que no sabes de la gente y te dicen,
¿Quién se lo dijo? ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. De verdad, que la gente aún se pone a la defensiva y dice, es que ¿cómo supo esto y esto que nadie sabía? Es que Dios conoce las intenciones del corazón y aún te permite a ti, cuando estás dispuesto a ser usado, ver cosas que ni siquiera te imaginas. Pero también algo interesantísimo, que eso que te reveló, no lo andas contando y no te metes más profundo. Fue el momento y el lugar y la persona, ¿sí? Dios te tiene confianza a través de su Espíritu Santo para hacer, para hacer de edificación. Ahora sí, hermana, que iba a leer Yo, hermana. tu María. nombre. Ah, María. María. ¿Cómo? María. Ajá. Dice, este don es a los líderes al aconsejar a otros. Aún opera sin que éste se dé cuenta y le trae claridad y dirección al que recibe la palabra de sabiduría. Cuando esto pasa, se rompe la oposición y solo queda elegir entre rendirnos a la palabra de Dios u oponernos abiertamente a ella. Consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Salmo 119:50. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Salmo 119:154. Como una aplicación revelada de la Escritura, una necesidad de la vida real se opone en contacto con la voz de Dios a través de la Escritura. Ajá. Fíjense qué grande bendición al ser líderes de Dios y a través de lo que ustedes me dijeron que realizan en su iglesia, pues diferentes niveles de liderazgo tienen. Y, y Dios nos usa para cualquier situación, a veces sin darnos cuenta. A veces la gente viene y entonces hay más abertura. Y les digo, por favor, siempre oren antes de hablar, para que no contesten lo que ustedes quieran, sino lo que el Espíritu quiere dar de respuesta a la persona. ¿Queda claro esto? Siempre déjense usar por Dios. Sorpréndanse. Hace exactamente ayer hizo 8 días, me llamaron tuvimos un deceso en la familia. ¿Y qué pasó? Cuando, cuando llegó a la casa de la familia, de los primos, dice una persona, una prima, alguien tiene que ser fuerte y tiene que sacar la casta. Y yo vi en el corazón de ella un sufrimiento y una desesperación. Y mi respuesta solamente fue, ¿y entonces, Dios, dónde queda? ¿Lo vas a dejar actuar? Fue mi respuesta. No hubiera dicho, o sea, no hubiera dicho esas palabras porque se soltó a llorar como una niña. Y después me decía, qué valioso lo que me dijiste. Y le dije, no fui yo, fue Dios a través de mí, porque es cierto, Él quiere consolarnos, Él Hermana, quiere traernos vida. Y a veces nosotros lo impedimos. Y no saben la grande bendición porque cuando tú das la libertad a Él llena, Él restaura. Él hace cosas grandes y maravillosas en ti y en mí. ¿Quién iba a hablar? yo, es Ajá. Mirna. Bueno, nosotros nos organizamos ahí en la iglesia y cada domingo vamos a visitar a los jóvenes que se han quedado.
Entonces, bueno, le quería platicar la experiencia, así como usted dice, ¿no? De que es el Espíritu Santo o Dios quien te dice, o sea, quien te da las palabras, ¿no? Porque Claro. te sientes así como que, pues, chiquito, ¿no? Y pues vas a decir o puedes decir, pero yo qué le puedo decir o qué le debo de decir, ¿no? Pero más sin embargo, como dice usted, el Espíritu Santo te hace ver, o sea, la condición en la que se encuentra la persona y fluye en las palabras, o sea, como usted Amén. dice, ¿no? Dios mismo nos da las palabras adecuadas se nos vienen, o bueno, nos manda los versículos y con lo que les podemos consolar, se podría decir, bueno, de parte del Espíritu Santo. Y vemos cómo Ujú. las personas, o bueno, los jóvenes empiezan a pensar, ¿no? A reflexionar y como usted dice, se sueltan a llorar, pero pues sí, es una lucha muy fuerte porque pues obviamente también pues el diablo no le agrada que pues que nosotros de esa manera tratemos de ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Y pues sí es una experiencia, así como usted dice, muy bonita cuando el Espíritu Santo pues te da las palabras para hablar, porque pues, o sea, como yo le digo, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo solos porque nos Ujú. quedamos así pensando, ¿no? Pues ahora qué le digo, o sea, en qué condición se encuentra o que, pues no sé, o sea, nos quedamos así como que pequeñitos, pero Dios es quien se manifiesta así, obviamente, pues nosotros no le pedimos esa dirección Ujú. que solo Él nos puede dar. Y bueno, esa es mi experiencia. Qué bueno, gracias por compartirla. ¿Quién más quiere leer Yo, esta hermana. diapositiva? Yo, hermana. Jared. Jared. En Hechos 1:15 del 23, Dios abrió el entendimiento de Pedro sobre lo que se tenía que hacer y por uso estos salmos donde David estaba en oración contra sus enemigos. Hechos 1:15 al 26. La promesa del Espíritu Santo. Primero oraron, luego el Espíritu Santo señaló al candidato. Hoy también debe ser el Señor el que levante, escoja y confirme en el ministerio, no las ambiciones personales. Salmos 69:25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. En Hechos 2:14 al 36, la palabra de sabiduría también estuvo involucrada aquí, al revelarle a Pedro una escritura del Antiguo Testamento. De Hechos 15, 13 al 18, aquí Santiago le es dada la palabra de sabiduría y revelación en un pasaje del Antiguo Testamento, ayudándole a encontrar la solución a un problema del que debían Hacer los nuevos creyentes hacer los los nuevos judíos. creyentes. Exacto. Ujú. Gracias, gracias, Jared. ¿Se dan cuenta cómo estamos descubriéndonos e yéndonos a las escrituras también? El Espíritu Santo te recuerda, es una de sus funciones, las escrituras. Pero si tú y yo no conocemos las escrituras, ¿de dónde nos va a recordar? ¿Estás de acuerdo? Tienes el elemento, nada más falta que lo desarrollemos para poder estarlo también usando. Y de verdad, a veces cuando tú hablas con alguna persona, no dices, soy insuficiente, no tengo, ¿qué voy a decir? Pero si eres obediente y estás dispuesto, Dios te va a usar. ¿Quién lee la siguiente diapositiva, por favor? Yo, hermana Berenice. No. ¿Cómo? Berenice. Yo la leo. Sí. Por una voz audible a través de un ángel, Elías en el silbo apacible. Primer libro de Reyes 19 del 12 al 18. Ajá. Con Felipe el ángel le habló. Hechos 8, 26 al 29. Hechos 9, 10 al 16. La voz audible le habló a Ananías. Hechos 27, 23 al 24. El ángel se le apareció a Pablo y le reveló por sueños, visiones y extasías. Hechos 18, 9 y 10. Hechos 16, 9 al 10. Hechos 22, 17 al 21. A Pablo se le aseguró que ningún daño tendría. El llamado a Macedonia, instrucción.
En Hechos 10, del 10 al 17, Dios le habló a Cornelio. A Pedro en Hechos 10, del 10 al 17, fue instruido por Dios. Por la unicidad del Espíritu entre los líderes espirituales. Hechos 6, del 1 al 6. Primera Timoteo 3, 8 al 13. Hechos 15, 2, 4, 6, 22 y 23. Se resolvieron conflictos con Pablo y Bernabé por la palabra de sabiduría. Primera Timoteo 3, 8. Deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Gracias, Berenice. Mire, aquí les pongo casi todo un paquetote para que lo lean, lo tengan en su Biblia, lo subrayen y digan ahí palabra de sabiduría, ¿dónde palabra de sabiduría? ¿Por qué? Eh, Porque no es, la Biblia está saturada de grandes bendiciones. Cuando la voz audible habló a Ananías en Hechos 9, ve, fíjate bien, le dijo toda la indicación, vas a ir a la calle de la derecha con un varón que se llama así, vas a orar, vas a estar con él y el hombre se quedó asombradísimo porque Dios hace así las cosas. Yo les voy a mandar en el WhatsApp un ejemplo personal. Cuando el ángel se le apareció a Pablo y le revela, la palabra de sabiduría también puede venir por sueños, visiones y éxtasis. Y te quedas sorprendido. Y no que lo diga la hermana Patricia, la maestra Patricia, sino que tenemos bases bíblicas. ¿Se acuerdan de cuando Cornelio, en Hechos? Y otro punto, por la unicidad del Espíritu entre los líderes, ahí dice líderes, perdón, le faltó la R, espirituales. Tenemos que tener bien claro que lo que vamos a hacer es para edificación del cuerpo de Cristo. Algo que se mencionó anteriormente en la diapositiva y lo dijeron en la grabación es que no te pongas tú como siervo de Dios. Siempre tienes que tener una cobertura y debes de tener a alguien a quien rendir cuentas. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. Porque ahora todo mundo quiere ser líder, todo el mundo está ahí y todo el mundo quiere hacer. Pero necesita una unción y un llamado y un ser enviado. Ujú. No es lo que yo quiera, es lo que Dios me va a dirigir. ¿Quién lee esa diapositiva? Y creo que son 9:3. Con esta diapositiva termino, Yo, bueno, hermana. ya lo termino en el WhatsApp. ¿Quién Yo lo lee? leo, Yo. hermano. Ofelia. Ah. En conexión con la profecía concerniente a los eventos y sucesos futuros. Segundo de Reyes 8, 1 al 6, se advierte sobre el hambre que vendría por 7 años y dado instrucciones a la viuda. Hechos 18, 10, 11, Pablo por palabra de sabiduría y ciencia a la gran iglesia de Corinto. Génesis 41, 33 al 35, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y le quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Segundo de Samuel 5:24. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Proverbios 10:13. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. Ok. Nos quedamos con este versículo. En los labios del prudente hay sabiduría. El reto de esta semana es hablar con sabiduría. Con tu mamá, con tu pastor, con tus hermanos, en tu trabajo.
habla con sabiduría y glorifica al Señor. Cada uno de estos ejemplos lo podemos ver que son realidad y de bendición. Estas dos diapositivas que faltan se las explico en el WhatsApp, ¿sí? Y estamos al pendiente. También voy a dar unas indicaciones. Por favor, estén al pendiente, ¿sí? Que Dios les bendiga y dejamos al maestro para que continúe la clase. Dios le Gracias, bendiga, hermana. hermana. Dios Y Gracias. bendiga, por hermana, gracias. favor, mándenme su asistencia por el WhatsApp. Gracias. Dios le Gracias. bendiga, hermana. Gracias. Igualmente.